Hola, bienvenidos a todos. Hoy empezamos el ciclo de valores 2026 y este año hemos querido introducir una pequeña innovación, actualizarnos un poco y vamos a hacer este formato de podcast en el que en cada podcast vamos a tratar un valor, los 12 valores que venimos tratando los últimos años y para tratarlos lo que vamos a hacer es que un entrenador del club elija a un deportista que considere un deportista suyo, de su equipo, que considere que es representativo del valor en cuestión. Hoy, podcast de mes de enero, tenemos el valor de la determinación y para ello hemos contado con uno de nuestros entrenadores de piragua más ilustres. Aquí tenemos a Carlos Borrás. Carlos Borrás, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, valor de la determinación, valor esencial. Y has elegido a Marta. Marta Rosselló, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por venir. Podríamos empezar por contarnos cómo pensaste en elegir a Marta, cómo llegaste a la conclusión de elegirla. Bueno, fue bastante directo, la verdad. Tengo la suerte de tener una larga trayectoria con Marta, nos conocemos hace ya muchos años y cuando me comentaste la temática y el formato, creo que, bueno, justamente me llamaste y estaba entrenando a las chicas y me vi reflejado en Marta directamente ese valor directamente y no fue nada difícil. Es verdad que tenemos otros deportistas que pueden continuar con ese valor, pero Marta lo representa mejor, creo. Muy bien. Y antes de entrar en el valor, Marta, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria para, por ejemplo, los deportistas de vela, que quizá no te conozcan tanto, los de piragua seguro que todos te conocen, pero cuéntanos un poquito cómo empezaste y en qué punto estás en este momento. Bueno, pues yo empecé a los 8 años piragüismo y pues he ido remando todos mis años y compaginaba el piragüismo con la natación y luego me tuve que decidir y elegí piragüismo. Y pues el año pasado tuve bastantes cosas que me pasaron. Ajá. Primero pasé la enfermedad de la mononucleosis, que me dejó un mes sin remar y pues ahí me entró bastante el bajón. Y luego pues fui, en plan no me rendí, dije tengo que seguir, tengo que acabar la temporada en mi último año de junior, que luego ya paso a sub-23 y ahí compito con mucha gente mayor y es muy difícil. Y bueno, seguí entrenando y luego otra vez tuve una infección de orina que me pasó a los riñones y a la sangre. Wow. Y estuve ingresada 4 días. Ajá. Y ya era junio allí. Muy ya, cerquita del campeonato. Sí, que es a finales de julio. Campeonato objetivo, claro, es Sí. el más importante. Y pues nada, pues seguí entrenando cada día, estaba en el centro de tecnificación, remé y pues al final acabé consiguiendo un oro en el K2000 y a nivel K1 considero, o sea, quedé tercera de final B y considero que está bastante bien para todo lo que había pasado. Pues enhorabuena y con este resumen pues entendemos perfectamente por qué has elegido a Marta, ¿no?, como representante del valor de la determinación, porque claro, si vamos a una definición, ¿no?, pues la determinación sería seguir con la intensidad de conducta ante la adversidad, ¿no? Y justo lo que nos has explicado es un poquito eso, ¿no? Sí. Claro, es que ahí voy, que no es un tema de... Ella, por ejemplo, un tercero a final B significa, para que os entiendan todos, un 12avo de España. Wow. Y es una chica que no estaba en ese momento entrenando para ser una 12ava de España, sino estar peleando por un top 6, un top 5, algo muy remarcable. Claro, una persona que le quitas de repente todos los recursos o todas las capacidades que tenía para poder entrenar, que es estando en casa, en cama, porque que no podía entrenar literalmente, la batalla está aquí y depende mucho de la personalidad y de nuestro entorno, de poder apoyarla cuando lo necesitaba, porque aunque no estuviera entrenando, estábamos en contacto siempre. Ella estaba en el centro de tecnificación, estaba solo para ello y claro, hacer el cambio de foco, de decir, estoy peleando por un top 5, top 6 de España y me están quitando en mi último año sub-18 esa posibilidad, pues lo más normal es venirse abajo, ¿no?, que tendré esa bajona. Pero el poder acabar la temporada de una manera satisfactoria personalmente con un 12avo, que está genial, un 12avo, o sea, nosotros firmamos un 12avo a principio de temporada ya, pero no es una chica que está apuntando para ello, está apuntando para más. Y aún así, es que poder salir de eso... Eso es lo que me parece muy relevante porque, es decir, bueno, estuvimos trabajando a nivel psicológico, para los que no lo sepan, bueno, yo soy psicólogo y trabajo aquí con los chavales del club, con los deportistas. Claro, la motivación, por ejemplo, tiene que ver con los objetivos. Entonces, si con lo atractivos que sean los objetivos, ¿no? Entonces, si tú tenías el objetivo de quedar entre las 5 primeras y de repente sabes que ese objetivo se reduce,
pues es muy curioso que o sea, la motivación baja, claramente, y entonces, sin motivación, ¿cómo conseguiste seguir trabajando, ¿no? Eso es determinación pura, es decir, ante la adversidad, ante la dificultad, ante la bajada de motivación, por determinación, por querer conseguirlo, ¿no? Explícanoslo un poco, Marta, ¿cómo lo viviste? Pues a ver, cuando me pasó eso, en vez de ponerme como un objetivo de un número, pensé en mí misma, en sentirme satisfecha, en conseguirlo, en plan, un tiempo o más de lo que, o sea, más de lo que me había pasado, pues una cosa que se fuera igualable. Y pues... ¿Y sentiste un poco la bajada de motivación inicial? Sí. Pero luego sientes que lo que te impulsó es eso, lo que estás diciendo, la Sí. convicción de, aún así, ante la dificultad voy a luchar, ¿no? Sí, o sea, tuve mis baches bueno. que a veces decía, es que no puedo hacer nada, pero es que luego decía, pero es que no pasa nada, tú ponte un objetivo que no sea un número y intenta conseguirlo. Muy bueno, muy bueno. Pues escuchándolo, la verdad es que creo que, aunque a lo mejor no haya sido el resultado más destacable, seguro que es el campeonato del que más has aprendido. ¿Lo dirías así? ¿O lo diríais así? Tú que también lo viviste, Carlos, el proceso. Bueno, yo o creo con el que que más se ha crecido a nivel personal, quizá. Yo siempre, bueno, creo no y sé que de las medallas se saca mucho, pero se saca más de las no medallas. Sobre todo de no, más que la medalla, del no cumplir ese objetivo, que a veces nos fijamos, que no significa que sea una derrota, ni mucho menos, pero se saca mucho más del no sacar el resultado que uno se esperaba. Porque te hace valorar a lo que estabas apuntando. En este caso, en su caso, fue un borrón y cuenta nueva, y a nosotros mismos como entrenadores nos sorprendió. Nosotros estamos también en contacto con los entrenadores del centro, que en ese caso estaba en el centro de tecnificación, y hicimos como un trabajo a medias. Algunos días venía al club para que se sintiera parte del equipo, que estuviera aún unida, y a nosotros mismos nos sorprendía también esa ilusión con la que aparecía aquí a veces, vestida de calle sin la ropa de entreno, y podía ver al resto de compañeros entrenar. Hay gente que pues no se lo toma de esa manera. Sacar un oro en el K2 fue genial, o sea, fue espectacular, porque además con su compañera, con Blanca, que son uña y carne desde categorías muy tempranas, por fin consiguieron ese oro en el K2 que llevamos tanto esperando también, y creo al final que es como una demostración de, oye, tampoco no estamos recogiendo lo que hemos sembrado hace 5 meses, estamos recogiendo lo que hemos sembrado durante muchos años, que ya forja a esa persona y a esa personalidad de poder estar siempre al alza, ya sea en una subida o una bajada, pero siempre estamos al alza, porque al final es el día a día que se está forjando todo esto, no es un trabajo de 5 meses, no, es un trabajo de muchos años que ha dado el resultado de que esa persona pueda sobrepasar esa situación. Qué interesante, ¿no? Sí, la verdad es que pues el club, estamos cansados de decirlo, ¿no? Pero no solo forma deportistas, forma personas. O sea, qué lección de vida tan interesante y forjada a fuego lento, como tú dices, ¿no? Con el servicio de entrenadores, el servicio de psicología, que también estuvimos trabajando un poco con el asunto. Y qué bonito ver cómo pues da resultado eso, ¿no? Y me paro a pensar que quizá esta historia sea muy relevante hoy en día, porque muchas veces yo tengo la sensación de que la gente hoy en día sin motivación no se mueve. Y este es un caso claro, ¿no? De que tú, Marta, pues la motivación decayó por todas las circunstancias, pero seguiste adelante, ¿no? O sea, que es algo sorprendente en una persona joven, no sé si estáis de acuerdo. En tu caso, Carlos, que has elegido a Marta, ¿dirías que es algo que abunda o realmente es un valor que deberíamos potenciar más, el de la determinación? Es que tú has hablado, claro, vienes de la motivación. La motivación parece que tiene que ser nuestra gasolina. Es un incentivo, evidentemente, pero hay otro sustento más personal y más estable, que es la determinación. Es casi el por qué, ¿no? El por qué uno está haciendo ciertas cosas y por qué está renunciando a otras. En este caso Marta nos lo demostró. Yo justamente la conozco desde que tiene 8 añitos, que la primera vez que subió una piragua fue conmigo, que yo era mi primer año incluso de entrenador en otro club, y ella estaba compaginando 2 deportes. Claro, la natación en ese momento, una edad tan temprana, también era un deporte mucho más exigente. Venía una vez o 2 a la semana a hacer piragua y otras 2 o 3 que estaban nadando, o 4 incluso, ¿no? Estaba todos los días entrenando, compaginando 2 deportes. Ahí ya había un poco de historia de determinación, ¿no? Entonces... Sí. Claro, a mí me venía a veces, yo recuerdo alguna vez que incluso coincidió, no sé si era competición de natación por la mañana de piragua, no, competición de piragua por la mañana y por la tarde de natación, con 8 o 10 añitos. Claro, a mí desde
desde su familia, en este caso con su madre, que hablábamos mucho también, decir, hombre, esta niña lo tiene claro, esta lo quiere todo. O sea, sí, a mí me surgen varias preguntas, Marta. O sea, ¿tú crees que ese valor de determinación ha sido aprendido o que ya lo llevas de serie, que naciste siendo así una persona con tesón que sigue adelante? Sí, a ver, yo me considero que desde pequeña siempre, pasara lo que me pasara, yo seguía, estuve motivada, desmotivada, yo seguía siempre. Ajá. Está bien. O sea, siempre te ha acompañado, ¿no? Sí. Y, ¿qué te iba a decir? También la pregunta sería si esto se restringe al contexto deportivo, si te pasa también, por ejemplo, con los estudios o en otros ámbitos. A ver, el año pasado, que era segundo de bachiller también, que es más difícil, y con el deporte, que es difícil de compaginar, pues sí, pero es que nunca he sido de malas notas. Ajá. En plan, he sido de normales o altas, y nunca he tenido baches académicos. Ajá, vale. Claro, eso nos lleva a otra cosa que me parece muy interesante y es que yo creo que el deporte simula muy bien situaciones de la vida. Quizá el terreno académico no tanto, ¿no? Porque es verdad que no tiene tantas dificultades no controlables, pero en el deporte sí que nos pasa muchas veces, ¿no? Cosas como las que te pasó el año pasado. Claro, quizá lo que te pasó no afectó tanto a los estudios. No, porque al fin me quedé sin deporte y tenía mucho tiempo para estudiarlo. O sea, todo lo contrario. Claro. Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Y por último si queréis hablar más, adelante, pero tenía una pregunta también, Carlos, para ti de ¿cómo crees que influye el tener una persona con ese valor dentro del grupo? O sea, ¿crees que eso se contagia? ¿Crees que eso es bueno? ¿Y cómo lo haces para utilizarlo de ejemplo y ayudar a los demás a entender que eso es algo importante? No todas las situaciones que hemos tenido, por ejemplo la de Marta el año pasado, hemos tenido algunas similares con otros deportistas por otros motivos y otras circunstancias, pero no todo es copiar y pegar. Hay unos fundamentos que a nosotros nos sirve también. Creo que el mejor ejemplo, es decir, la mejor manera de aplicar esto a otros deportistas es que un deportista lo demuestre. Es decir, teniendo a Marta el año pasado faltando pocos meses para el campeonato, pues ausente en el agua, y el resto de deportistas entrenando, cada día suma, pues, todos los días entrenando, y de repente un mes antes aparece Marta fuera de forma y empieza a entrenar otra vez y todo el mundo viene de forma, y luego el resultado cambia completamente. Eso ya a los deportistas les da un porqué, ¿no? Un sentido de decir, he estado yo aquí 6, 8, 10 meses entrenando y esta estaba enferma tal, pues a lo mejor estoy enfocando las cosas de otra manera. Nosotros intentamos siempre hacer entender al deportista que no es todo un camino claro y de rosas, ¿no? No todo es 2 más 2 no son 4 siempre en el deporte, lo que digo, pero hay que estar allí con un equipo, con objetivos, con un respaldo, un ambiente. Y lo que decías me ha parecido muy interesante, o sea, que crees que creo que lo usáis muchísimo los entrenadores, por lo que yo sé, pero que se aprende mucho por observación, ¿verdad? Es decir, observar un modelo adecuado, ¿no? Ayuda muchísimo a aprender. Si tú lo tienes que explicar, a lo mejor es más pesado, ¿no? Explicar la determinación, no sé qué, no sé cuánto, pero si se observa un modelo de conducta, además de una igual, de una persona de la misma edad, es como la mejor manera de transmitirlo, ¿no? Sí, hemos tenido otros casos que no hemos necesitado gente fuera del agua por enfermedad, sino gente que no ha cumplido ciertos objetivos y de repente lo ves las mínimas, y simplemente con llegar a un acuerdo con este deportista y motivándole, hablando con él, vamos a seguir disfrutando de este deporte, olvídate de los objetivos, olvídate de los números, que es lo que decía ella, de olvidarse de una marca, de una posición, de un resultado. Simplemente volver a disfrutar en el agua, que al final es el 99% de nuestra temporada la pasamos entrenando y el 1% compitiendo. Si no estamos disfrutando esa parte, ahí es donde tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros los entrenadores, el club, el ambiente, los amigos. Intentamos hacer piñas, intentamos hacer buenos grupos de trabajo, adecuar las necesidades del deportista. Por ejemplo, este año han coincidido 4 o 5 deportistas que están estudiando por la tarde. Pues hemos abierto un grupo de mañanas para que puedan entrenar. Eso al final genera piña, genera unión, les hace seguir formando parte del equipo.
Y también lo ven otros deportistas más jóvenes, de decir, hombre, se puede compaginar luego estudiar y entrenar, se puede compaginar trabajar y entrenar, incluso trabajar, estudiar y entrenar, que hemos tenido Claro, muchos deportistas. gracias a la determinación. Gracias a eso que está bien arraigado y lo hemos visto en otros deportistas previamente. Exacto. Y ahora me ha surgido, ¿no?, eso que dice Carlos, tú lo vives así, Marta, que has comentado que a lo mejor hacer el giro de foco, ¿no?, de tener el foco puesto en los resultados y a lo mejor girar y tener el foco puesto en el proceso, en volver a trabajar a tope. No sé si tú notabas que te generaba satisfacción, bienestar contigo misma el hecho de simplemente trabajar y ya veremos lo que sale. ¿Fue un poco así? ¿Lo viviste así? Es que nunca he sido de que me guste poner un resultado. Y pues me gusta en plan yo sentirme satisfecha de que con todo lo que he hecho haya acabado bien. Wow, este me parece un buen resumen de la determinación. Quizá es de donde emana, ¿no?, esa determinación que luego se ve en el exterior, ¿no? El hecho de que te hace sentir bien el trabajar bien, ¿no?, el haber hecho lo necesario, ¿no? Muy bien, pues la verdad es que me parece un buen cierre para este primer podcast. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una muy buena elección, Carlos, y ha quedado un podcast muy, muy interesante. Y bueno, os invito a seguir viendo los podcasts que iremos publicando con diferentes deportistas, a ver quién van a ser los siguientes. Intentaremos que la expectación se mantenga y lo dicho, muchísimas gracias por participar. Seguro que sí, gracias.